qué edad tú crees que las mujeres empezamos a notar ese cambio que todavía no estamos en menopausia, pero ya las cosas no son como antes? A partir de los 42, 43 años, algo cambia. Estoy haciendo lo mismo, comiendo lo mismo, hago ejercicio, estoy engordando. ¿Por qué hay tanta falta de información sobre la menopausia en el mundo de la ginecología? Me parece que la menopausia es ese grupo de edades de las mujeres como que está a un lado. Nadie habla. Es como una comunidad que está ahí desesperada y sufriendo en silencio. ¿Y cuáles son las primeras quejas que te dicen que nunca le han contado a nadie? El apetito sexual. La falta de estrógeno le causa esa resequedad vaginal, le duele cuando tiene relaciones sexuales. Obviamente, no quieren saber del sexo. ¿Está la mujer latina abierta a la idea de las hormonas o están un poco reacias? La doctora Ingrid Paredes, certificada en ginecología y diplomada por el American Board of Obesity Medicine, es una corresponsal frecuente en programas de televisión y radio por sus valiosas contribuciones educativas sobre la salud de la mujer. Conocida por su enfoque en dar voz a las mujeres latinas priorizando el autocuidado, se ha destacado como una pionera en el campo de la salud hormonal. La doctora Paredes educa a través de métodos interactivos y visuales, enseñándonos a despojarnos de tabús y cargarnos de seguridad. Hoy es mi invitada en Cómo Curar. Cómo Curar es un programa sin fines de lucro, sin patrocinadores. Si quieres apoyar mi canal, te invito a que te suscribas, a que comentes y a que compartas estos episodios. Puedes también visitar vitatienda.com o vitatiendaeuropa.com. Todas tus compras ayudan a que podamos traer los mejores y las mejores invitadas y para que este programa pueda realizarse sin necesidad de patrocinadores, para que la información que te ofrezco sea información objetiva y nunca apoyando absolutamente nada en lo que no crea al 100%. Doctora Ingrid Paredes. ¿Cómo estás, Ingrid? Yo bien, contenta de estar aquí contigo. Hoy vamos a hablar de un tema que a las dos nos apasiona, pero que a nuestro público le va a beneficiar mucho. Las hormonas, el deseo sexual, el cambio en la mujer y qué es lo que deberíamos saber. ¿A qué edad tú crees que las mujeres empezamos a notar ese cambio que todavía no estamos en menopausia, pero ya las cosas no son como antes? Muy buena pregunta. Yo diría de a partir de los 42, 43 años, algo cambia. Porque lo he notado, los pacientes vienen y es como que no te dicen específico exactamente qué pasa. Doctora, no me siento igual. No es lo mismo. Estoy haciendo lo mismo, comiendo lo mismo. Hago ejercicio, estoy engordando. ¿Qué pasa? La misma ropa. Una frustración que entra que es hasta difícil para mí encontrar, bueno, vamos a hacer esto, aquello. Entonces, yo diría que en esa etapa de los 43 a los 48 hay un cambio tanto físico, emocional, y se puede ver a veces hasta en las hormonas químicamente, pero es más bien clínico. Tú eres ginecóloga o OBGYN. Sí. Y te quiero hacer una pregunta que pienso que es importante, porque algo que yo suelo decir es que el ginecólogo o ginecóloga que te ayudó y te cuidó a los 20, a los 30, ayudó a que tuvieras partos espectaculares, es posible que no sea el ginecólogo o la ginecóloga que te va a ayudar durante la menopausia. ¿Por qué hay tanta falta de información sobre la menopausia en el mundo de la ginecología? Muy buena pregunta. Yo me hago la misma pregunta. ¿Por qué hay tanta falta de información? Pues no sé la respuesta. Yo personalmente se me ha creado esta pasión por la menopausia porque noto que es el tema que nadie habla. Inclusive, mira, algo que es interesante. Nosotros tenemos un journal, se llama el Green Journal. No sé si lo has visto. Este Green Journal es de Obstetrics and Gynecology. Pero cuando te pones a ver los temas que se hablan en este journal, si te pones a analizar uno por uno, que recientemente una de las colegas lo hizo, es la mayoría obstetricia. El logo del journal es una mujer con su hijo. ¿Y dónde está donde se habla de la ginecología? O sea, en este caso de la menopausia, porque sí se hablan de muchas cosas ginecológicas. Los papanicolau abnormales, los fibromas, el DIU, los anticonceptivos, pero la menopausia, me parece que la menopausia es ese tema, ese tabú, ese grupo de edades de las mujeres como que está a un lado, como que no es lo popular. Yo quisiera que se volviera popular, porque es como una comunidad que está ahí
desesperada y sufriendo en silencio. Es de la manera en que yo lo veo. Y creo que depende del proveedor tener el interés para iniciar la conversación. De otra manera, ni se toca el tema, y si ella no dice nada, yo no digo nada. Y yo pienso, es muy personal esta opinión, que es la falta de recursos para tratarlo. ¿Por qué digo falta de recursos? No porque no lo tengamos. Existen los recursos, como las hormonas, está lo natural y las hormonas. Es que nosotros, y yo más bien, yo me considero una de las jóvenes en esta etapa de la ginecología porque yo estoy en mis 40. Y me siento que cuando me entrenaron, lo que yo tengo en mi cabeza es las hormonas no se dan. Y si la das, menos cantidad, por el menos tiempo, por el estudio del WHI, que eso es lo que te entrenan en la residencia. Y si acaso que hablamos de un artículo, ya, se habló de ese artículo, eso es lo que tú sabes y no se habla más nada. O sea que podríamos decir que la mayoría de ginecólogos o el médico que la mujer, nosotras vamos a ir o médica, posiblemente sabe casi nada sobre ese cambio hormonal. Vamos a hablar sobre ese estudio, el WHI Women's Health Initiative, que causó muchísima confusión. ¿De qué se trataba ese estudio? ¿Cómo se organizó? ¿Y qué sabemos ahora, que hace muchos años que ya va cambiando la historia? Sí, cómo no. Bueno, el estudio, como ya tú lo has mencionado antes, tenía 3 grupos: el placebo con estrógeno y progesterona, y el de estrógeno solamente para aquellos pacientes que no tenían útero. Y básicamente yo pienso que se mostró que la incidencia de cáncer en el placebo era de 3 de cada 1000 pacientes, en el de estrógeno y progesterona 3.84, y en el de estrógeno solo nada. O sea, que entre los 2 primeros eran casi igual. Y desafortunadamente eso marcó la comunidad ginecológica al punto de que de ahí salió toda esta idea de el menos tiempo de estrógeno, la menor cantidad para evitar las consecuencias de coágulos de sangre, problemas cardiovasculares, etc. Pero analicemos este tema de coágulos de sangre. Ya hemos dicho que cuando estamos mirando un estudio, vamos a mirar las estadísticas, vamos a ver si es relativo o si es un porcentaje mayor, que es realmente algo que tenga que causar miedo. Entonces hemos dicho que en el grupo de mujeres que no estaban tomando nada, o sea, grupo placebo, ¿hubieron cuántas mujeres que desarrollaron cáncer? 3 de cada 1000. ¿Y del grupo que estaban utilizando estrógeno solamente, alguien desarrolló cáncer? No. 0. De hecho, hubo una disminución del desarrollo de cáncer de mama. Y entonces el otro grupo era el grupo que estaba utilizando estrógeno más progestina. ¿Qué es la progestina? Progestina es una de las otras hormonas que segrega el ovario. La razón por la que se da es para proteger el grosor del útero, porque naturalmente la mujer tiene ese ciclo y ese cambio entre los estrógenos y la progesterona. Y si tú das unopposed, como decimos, estrógenos sin parar, entonces se engruesa mucho el útero. La progesterona cumple la función de mantener ese lining o ese grosor del útero bajo, porque si no, mucha actividad de estrógeno crea cáncer en el útero. Sí. La progesterona es más bien para proteger el útero. ¿Pero cuál es la diferencia entre progestina y progesterona? La progestina como tal es sintética y la progesterona es más bien la hormona natural. Y ese es el punto que creo que es importante que marquemos, que lo que ahora, más de 20 años después, 30 casi, nos damos cuenta, y de hecho el 1 de mayo hubo una nueva actualización. ¿Qué decía esa actualización? 1 de mayo del 2024. En esa actualización más bien dijeron que no había riesgos y se podía usar para los síntomas de la menopausia. O sea, fuimos de que esa misma revista JAMA hace 20 años paró todas las presas y dijeron: aquí tenemos que publicar que el estrógeno produce cáncer. Y realmente el aumento de cáncer, dijeron un 25%, pero estamos hablando de un 25% en relación a una cantidad que es algo estadísticamente significativo. Entonces, ¿cuál era la diferencia que encontramos? De cada 1000 mujeres en el grupo placebo,
hubieron 3 personas que desarrollaron cáncer. En el grupo que desarrolló cáncer, que estaba utilizando estrógeno y progestina, ¿por qué desarrollaron un cáncer más por 1000? O sea... Correcto, insignificante, yo diría. Yo pienso que es más bien el hecho de que en ese grupo se usaba la progestina, que era sintética, y no es la natural progesterona que hoy en día es la que usamos. Y otra cosa es que ese grupo, de la manera en cómo estaba formado, era un grupo que se hizo inicialmente, no era para evaluar problemas de menopausia. ¿Cuál era el fin del WHI? Era para probar si bajaba los problemas cardiovasculares. Exacto. Entonces, ese era el fin. Y el grupo estaba formado de mujeres de 65 años en media, edad media. Correcto, con otros problemas cardiovasculares intrínsecos de ellas mismas, que irrelevante de las hormonas podían haber desarrollado todos. Típico lo del placebo. Sin ningún tipo de intervención iban a desarrollarlo de todas maneras. Definitivamente. Exactamente. Entonces, en práctica, ¿tú qué has visto cuando las mujeres llegan y hablas del tema hormonal? ¿Está la mujer latina en Estados Unidos abierta a la idea de que las hormonas bioidénticas de origen natural son saludables o pueden ayudar, o están un poco reacias? Me encanta esa pregunta porque es algo que yo quisiera poner público a lo que yo veo en la intimidad del examining room cuando yo estoy con mis pacientes. Es increíble cómo la típica paciente latina no se queja. O sea, bueno, sí se quejan, pero como que no se quejan por los miedos. Tienen los síntomas, están sufriendo, pero lo normalizan. Ay, sí, doctora, yo no tengo relaciones, pero eso es normal. Mi mamá le pasaba eso, es normal. O los cambios hormonales. Ay, sí, pero bueno, es normal. O sea, creo que ese es el punto. Que lo sufren, lo tapan, lo normalizan y no lo traen, a no ser de que yo personalmente he agregado eso a mi examen anual. Para mí, preguntarle sobre su apetito sexual, sobre calores, sobre cómo te sientes, tu ánimo, te ha cambiado, cuéntame del peso, es parte de mis signos vitales. Cuando a mí me parece que eso, no creo que así practiques todo, porque me imagino de ser así, yo creo que tuviéramos menos tabú o fuéramos más vocales al respecto, pienso yo. Y además me he dado cuenta en la práctica, como tú me preguntas, cuéntame de la práctica, pues esa es la práctica, eso es lo que yo he visto. Tengo la típica paciente que viene porque se cambió de doctor, porque nada, se enteró que la amiga le dijo que yo que hablo, que soy nice, que se siente como si fuera una familia. Y entonces eso me da la oportunidad de, bueno, de conocer a nuevos pacientes, pero ahí es donde viene y ahí como que se siente incómoda y de repente es como que, ay, doctora, le voy a decir algo que, ay, yo nunca he dicho, y es como que cuéntame. Y yo aquí que quiero saber y es ahí es donde las descubro. Si te miras al espejo y ves manchas en tu rostro, la piel no luce luminosa, simplemente no es como antes, tienes que probar Silk Face. Es el suero que he creado especialmente para pieles delicadas, secas o grasosas que sufren de falta de luminosidad y de manchas. Si pruebas Silk Face, y doy mi palabra que desde el primer día notarás un cambio dramático. No tenemos patrocinadores en este podcast, pero puedes apoyarme visitando vitatienda.com o vitatiendaeuropa.com. Entra el código Cómo Curar y recibe un 10% de descuento en tu primera compra. ¿Y cuáles son las primeras quejas que te dicen que nunca le han contado a nadie? El apetito sexual. ¿Cuántas mujeres tú crees que no llegan a tener orgasmos? Bueno, en términos del orgasmo, no sé, porque inclusive, o sea, sí sé, pero no creo que es la mayoría. Creo que es más la mayoría el apetito sexual. Porque inclusive yo lo llego a ese punto. Cuando entramos en el tema, a mí me gusta distinguir. Estamos hablando del deseo sexual, del deseo de establecer una intimidad con tu pareja o de llegar al clímax, de llegar a un orgasmo. Y noto que una vez que como que pregunto un poco más y le digo, pero ¿cómo así? ¿Tú no tienes orgasmo? Dice, bueno, doctora, sí, pero tú sabes, como que, ay, ya quiero terminar. Dígole, pero ¿por qué? Dice, es que es solo si él lo inicia. Y es ahí donde yo pienso que ahí es donde está el problema, es el tener ese apetito. El hombre me parece, como tú decías en una de tus entrevistas, su testosterona se queda a un nivel igual y lo de nosotros es como que drástico, que se va y no para todas, ¿no? Pero la mayoría, si es ese drástico
cambio que en vez de ser verbal amable y buscar una solución y tratar de resolverlo, es como que lo normalizamos. Ay, no tengo tiempo, no tengo energía, estoy cansada. Y es como que entre las cosas como comer, bañarse, vestirse, una cosa que es básica, eso se convierte en un lujo si acaso y algo como que no está en la prioridad de la mujer. Y yo pienso que es muy importante. Inclusive porque cuando entonces hablamos de eso, les digo, bueno, ¿quieres arreglarlo? ¿Quieres cambiarlo? Dice, sí, pero ¿qué vamos a hacer? Como que no saben. Y ahí es donde vengo yo con mi, tú sabes, mis armas y digo, bueno, yo creo que yo tengo una solución. Mira, vamos a probar esto. Y entonces me dice, ay, no, pero ¿y cuál es el riesgo? Yo no quiero cáncer, doctora. Pero hormonas, ay, no, deme algo natural. Y ahí es donde entra este tema de, entonces tengo que fajarme con eso y entonces sí, tengo que decirles que sí hay un riesgo, pero pienso que hay riesgo cuando tú estás manejando de tener un accidente. Hay riesgo con las hormonas de tener coágulos, stroke, cáncer, bueno, todo eso. Inclusive les digo que sí está el riesgo, pero entonces ya porque yo estoy preparada a eso que viene, les digo, mira, yo no lo hago a no ser que tengamos al día un mamograma. Yo te hago un ultrasonido para chequear tus ovarios, porque imagínate, si yo le empiezo las hormonas y ya tenía una masa y puede que las hormonas hagan que haga el ultrasonido y ahí lo detectamos, ¿cómo sabemos que fueron las hormonas o no? Que es ahí lo del estudio. Todos estos pacientes que se estuvieron en el estudio, que desarrollaron los problemas, ¿cómo sabemos que fue las hormonas o que ellos lo iban a desarrollar? Porque eran mujeres de 65 años, de la edad obesas, con diabetes, la gran mayoría, o sea, tenían un montón de problemas. Y cuando hablamos del riesgo, quiero enfatizar, porque es que siempre da miedo cuando escuchamos el riesgo. Los beneficios son mucho más altos que el riesgo. 100%. O sea, cuando hablamos del riesgo, es un riesgo tan pequeño. Estamos hablando de que de cada 1.000 personas hubieron 0.8 más mujeres que desarrollaron cáncer en cada 1.000. O sea, no es que digamos un 0.8%, un 0.8 por 1.000. Correcto. O sea, es una cantidad pequeña. Pero nosotros, claro, como científicas tenemos que ser francas con lo que la ciencia nos ha mostrado, pero el riesgo en comparación con los beneficios yo creo que es irrefutable. I agree. Yo estoy de acuerdo 100%, inclusive por eso es que yo me atrevo a ofrecerlo a mis pacientes. Y ha sido algo que ha ido como que en contra de mi entrenamiento en el sentido de que a mí me entrenaron en mi residencia a lo que ya te dije, menos cantidad, el menos tiempo posible. Y así es como practiqué, bueno, los 5 años, los 4 años de la residencia y después practiqué 4 y hace 5 me mudé a Miami. Cuando llegué a esta práctica nosotros empezamos a indagar y como a informarlo nosotros mismos. Y es como que me siento como que yo quería darle voz a ese paciente en silencio sufriendo. Me instruí al respecto de las hormonas y lo llevo haciendo hace 4 años y te puedo decir que el resultado ha sido magnífico, la calidad de vida de mis pacientes, porque si vamos a hablar del riesgo que te afecta tu vida en términos de años, yo he tenido los pacientes que me han dicho, doctora, estoy dispuesta a vivir menos, pero vivir mejor. Pero los estudios demuestran lo opuesto. Correcto. Que las personas, las mujeres que utilizan hormonas, el apoyo hormonal, viven más, con menos enfermedad cardiovascular, con menos dolores articulares, con menos osteoporosis, porque algo que es muy interesante es que para que el hueso esté fuerte, hablamos siempre del calcio y de la vitamina D3 y la importancia de los nutrientes, pero el hueso necesita estar flexible. Entonces tenemos varias partes. Una parte que es el transporte del calcio que lo inicia la vitamina D3, pero ese transporte lo completa la vitamina K2. Pero para que el hueso, una vez el calcio esté adentro, no calcifique y el hueso esté fuerte, pero esté flexible, no esté exacto, necesita estrógeno. Definitivamente. Y si no llega allí el estrógeno, ese hueso puede estar denso, pero tú te vas a caer y se va a romper porque no tiene esa flexibilidad. Definitivamente. De hecho, es que hay tantos beneficios del uso estrógeno bioidéntico que hoy en día está hecho de plantas. O sea, lo extraen ¿de qué? De la soya, del yam mexicano. Entonces, yo estoy empeñada en que las mujeres aprendan a hablar de sus síntomas y que los especialistas, ¿tú qué haces cuando hables con otros colegas que no están al día sobre lo que tú y yo estamos hablando ahora? Bueno, honestamente no tengo el tiempo para hablar con los colegas, a no ser que uno vaya a las conferencias, etcétera, pero vivimos tan metidos en nuestro mundo que honestamente yo me desarrollo en mi práctica, o sea, hablo con mis prácticas, pero déjame decirte, sí he notado que cuando yo
menciono, oye, estás haciendo el suplemento de hormona. No vamos a ponerle los pellets o crema o... Solamente tú ofreces tratamiento hormonal o complemento hormonal y como que noto está el que sí y el que no. No creo que haya un in-between. Es como que están los que se han quedado como nos entrenaron y los otros que están investigando. Inclusive yo me he contactado con los que yo me he entrenado y es como que, oye, ¿qué creen de eso? Porque tú sabes, bien difícil salir de lo que te enseñan y te sientes como que estaré haciendo bien, pero yo creo que esto es como hasta ser padre. ¿Cómo tú sabes cómo estás criando a tus hijos, sabes? Es como, no hay un libro, bueno, sí hay un montón de libros, pero ¿cómo sabemos? No, yo pienso que los pacientes, ese feedback que te dan los pacientes, cuando tú oyes que te dicen, doctora, usted me salvó el matrimonio, doctora, yo me siento tan bien, y ellas son las advocates, ellas mismas son las que mandan a sus amigas. Lo que yo no sé, yo quisiera llegar a esa paciente, que por eso te agradezco tanto esta oportunidad, a esa paciente que a lo mejor está oyendo esto y no ha tenido la amiga que le ha dicho o ha tenido el ginecólogo que le ha preguntado, que nos escuche, que se instruya al respecto, que lo pruebe. Hay un montón de opciones y que escuche a su cuerpo. Hay estrógenos, receptores de estrógeno en todo el cuerpo. Y eso es lo más interesante, que la gente no sabe Sí. eso. Y piensan, cuando escuchan la palabra una persona ha tenido un cáncer de receptor de estrógeno, no saben que en los senos todas las células tienen receptores de estrógeno. O sea, a veces la terminología como que es confusiva Sí. y crea más falta de información. Sí, sí. Y es ahí lo que pasa. Inclusive hay receptores de estrógeno en la vejiga. Este genitourinary syndrome of menopause, que me imagino en español sería el síndrome Genitourinario. genitourinario, exactamente. Yo tengo pacientes que me vienen y me dicen, doctora, vivo de infección urinaria. ¿Qué me está pasando? Yo me estoy limpiando igual. Y cuando yo le hago el examen de un urocultivo y le digo, no tienes infección, pero ¿cómo así? Pero si a mí me arde cuando orino. Sí, pero no tiene que todo ser infección. Y cuando yo hago esos papá Nicolau, que yo veo esa vagina que está seca, atrofiada, producto de un proceso natural, no tiene que ser un problema. O sea, desgraciadamente nosotros nacemos, como tú dices, con la cantidad de huevitos, con la cantidad de hormonas y de repente tenemos el drástico. No quiere decir que tenemos que vivir así, porque desafortunadamente muchas pacientes, como la falta de estrógeno le causa esa resequedad vaginal, le duele cuando tienen relaciones sexuales, obviamente no quieren saber del sexo. Y yo pienso que esa puede ser una de las causas que lo provoca a tener ese bajo apetito sexual. O sea, vamos a hablar más de los síntomas en detalles. Sí. Síntomas, me interesa muchísimo el tema urinario. ¿Tú sabes cuántas mujeres tienen incontinencia urinaria y se pasan el día haciendo Kegels, y los Kegels van a hacer lo que puede hacer el estrógeno para una mujer que tenga incontinencia? No, absolutamente no. O sea, es que hay tanta falta de información que tú escuchas Sí. a veces gente en TikTok o en otras redes sociales que son fisioterapeutas. Hagan sus Kegels, los Kegels. Señora, si usted tiene 45 años y tiene incontinencia urinaria, Ven al especialista. Déjanos nosotros decir. Y no está mal que haga los Kegels, pero si tú ves que no está funcionando, hay que hacer algo más. ¿y tú has visto que después de darles una terapia hormonal eso mejora? Sí, cómo no. Mejora. Lo más significante cambio que yo noto con el cambio hormonal, o sea, cuando le suplementas las hormonas, se acaban los calores. Yo también me gusta dar no solo estrógeno, pero testosterona también. Ujú. La testosterona la doy, sí empiezo de menos cantidad, pues yo tampoco quiero tener los efectos secundarios de la testosterona, como es el pelo, el deepening, el clítoris y todo esto, lo que hay que decir como riesgo, pero honestamente no lo he visto, porque yo empiezo con lo más bajo en el caso de la testosterona, pero inclusive ese bajo te hace un cambio increíble al apetito sexual. Todo lo demás que viene con el estrógeno es la piel te cambia, el pelo, la resequedad vaginal, se acaban los calores, emocionalmente sientes un balance, porque yo pienso que todos los cambios de humor pueden venir por todas las consecuencias físicas que tienes. ¿Quién va a estar contenta con resequedad vaginal, que le da dolor, que no puede tener relaciones, que la piel te cambia, que las arrugas vienen, que la vagina no está igual? Nadie quiere eso.
Y luego que cuando perdemos el estrógeno, el envejecimiento acelera. Le digo siempre a mis hijos, casaros con una mujer 10 años más joven. Porque si esa mujer no se suplementa con estrógenos, cuando los dos llegáis a los 50, ella va a estar más bien. No, pero aceleradamente. Y lo bonito es que eso no debería ocurrir si nosotros podemos suplementarnos. Entonces la pregunta es, ¿por qué no? O sea, la evidencia hay que cambiar ese tabú, hay que informar a la comunidad latina, porque desgraciadamente me parece como que nosotras las latinas como que somos bien vocales cuando es un tema que, no sé, que nos importa, cuando es defender a nuestros hijos, por ejemplo, o no sé, a que se escuche la voz, a superarnos académicamente. Tú ves las mujeres ya latinas, abogadas, médicos, etcétera, y no sé por qué esto de la menopausia. Yo creo que estamos llegando y que se va a ir mejorando, pero todavía hace falta más información, que tu proveedor te dé esa seguridad. Y yo pienso, como empezamos a hablar, si ya ellos te confiaron a ti con su bebé, ellos te van a confiar. Si tú les dices, mira, vamos a probar esto. Yo pienso que tenemos que nosotros estar cómodos primero para entonces probarlo con los pacientes. O sea, y no es probarlo, ya están los estudios que lo muestran, que el riesgo está ahí, pero es insignificante. Eso, ¿por qué no? ¿Por qué no mejorar su calidad de vida? Yo pienso que debemos de informarnos entre nosotros, escuchar más a nuestros pacientes cuando se quejen. Es como dig further, como yo le digo, como, ok, aunque tú no quieras saber, pregúntale más. Porque a veces con un cambio de un suplemento hormonal le puedes mejorar su calidad de vida, su longevidad, porque si nos ayuda a vivir mejor, vas a tener más energía para hacer ejercicio. Y todos sabemos que el ejercicio, una buena dieta y ejercicio, nos ayuda. Pero si tú no tienes la energía, si tú no te sientes emocionalmente estable como para hacerlo, no vas a querer hacer ejercicio. Yo creo que es una cadena de eventos, como el domino effect. ¿Tú crees que hay muchas mujeres que quizás sienten esos cambios de humor, esa depresión y van a un psicólogo en lugar de ir a un especialista? 100%. Y yo pienso que hoy en día tiene que haber más. Eso es algo que a mí me fascina, de cómo yo creo que debería de haber una mejor relación entre el psiquiatra y el ginecólogo. Y yo pienso que por eso es que a mí me fascina la ginecología, porque yo en ciertas partes de mi carrera quise ser psicóloga, yo quise ser pediatra, y por eso la ginecología para mí es como que el anillo al dedo, porque puedo ejercer todas estas pasiones que yo tengo con los babies, los traigo al mundo, me gusta enseñar, yo quería ser maestra en algún momento también. Tú querías ser de todo, me yo encanta. Quería ser de todo, pero viste, la ginecología y la obstetricia es, yo pienso, unbiased, pero yo pienso que es la especialidad más linda, más completa y con la más oportunidad de tener un impacto en la sociedad, porque tú ves a la mujer desde que le cae el periodo donde está yendo al college, ahí la puedes motivar a que, tú sabes, tenga una carrera, etcétera. Después la ves en la etapa más bella de traer a sus hijos al mundo, qué etapa más linda que esa, está llena de vida, trayendo vida al mundo. Y yo creo que esta otra etapa es la otra más fascinante, que yo sé que yo voy a llegar a eso y yo espero estar tan preparada para cuando me toque a mí implementarlo yo, porque de verdad que yo he disfrutado mucho practicar la obstetricia siendo madre. Tengo mis 3 hijos y esos 3 embarazos me parece que fueron para mí decir, ok, yo voy a pasar por esto, a ver para lo que pasa con mis pacientes. Yo pienso que cuando a ti te pasa, lo entiendes. ¿Tú crees que te cambió la manera en cómo tú ejerces la práctica después que tú tuviste a tus bebés? 100%. O sea que cuando llegues a la menopausia vas a ponerte de lleno aún más. Así te digo. Mira, me erizo, te lo juro. Es muy importante. O sea, yo acabo de cumplir 50 años este año. Te ves fantástica. Gracias. El cambio está ahí, o sea, yo lo empecé a notar y nunca uní que eran las hormonas. Me despertaba, o sea, la gente que me sigue saben que yo soy muy disciplinada, de comer bien, de levantarme temprano, de hacer ejercicio, pero yo me despertaba. Que eso es muy importante. Es fundamental, o sea, yo creo que es importante que enfaticemos que las hormonas no reemplazan un estilo de vida saludable, pero a pesar de eso, yo pensaba, o sea, además que yo llevaba un control, ¿cómo es que yo me despierto sudada? Y eso yo llevaba años, o sea, años desde los 40 y pocos. Ok.
Y yo no lo sabía. Y investigo, y no fue hasta recientemente que investigando todos los estudios, leyendo el estudio completo de WHI, ahí empiezo a ver los resultados, los estudios. Veo que los resultados, o sea, lo que publicaron no era en realidad correcto, y entonces veo que empiezan a haber, no es que se retrajeran, sí, pero actualizaciones. lo modifican. Lo van modificando hasta que finalmente dijeron, no, las hormonas para la mujer en menopausia no son malas. Pero lo que es más interesante, y por eso soy tan devota a decir, la menopausia empieza a los 40. Sí. Porque el cambio empieza a los 40. Lo que pasa es que a veces va a ser diferente para cada mujer. Correcto, yo estoy de acuerdo. Inclusive me gusta aclararle a los pacientes. Mira, la menopausia, cuando lo buscas en el libro de ginecología, te va a decir la pérdida de periodo por un año. No tener periodos por un año, más los síntomas clínicos del calor, etcétera, esa es la menopausia. Pero yo pienso que eso es ya eso se establece después que pierdes el periodo. Pero más importante es la perimenopausia, que ahí es donde decimos, bueno, ¿qué es la perimenopausia y cuál es la menopausia? Menopausia es la definición. No tienes periodos por un año, tienes los síntomas de los calores, pues eso es menopausia. Inclusive le digo a los pacientes, si tú sangras después de eso, me tienes que venir a ver, porque tenemos que hacer una biopsia, tenemos que investigar, porque no es lo mismo tener un sangrado durante la perimenopausia que un sangrado postmenopáusico. Inclusive nos entrenan a decir que un sangrado después de la menopausia es cancer until proven otherwise. Yo recuerdo asimismo los mentors que te decían, y es para reinforce o como para recalcar la importancia de investigar un sangrado después de todo un año de no tener el periodo. Pero este periodo de perimenopausia, yo pienso que sí, empieza eso de los 40. Y entonces se le puede manifestar de cuánto tiempo a que se te vaya la menopausia. Varía, yo pienso que tiene un componente genético. Siempre es importante preguntarle a tu mamá, a tus familiares, ¿cuándo fue que le pasó la menopausia? ¿Cómo te dieron los síntomas? Por eso yo hablo con mi mamá todos los días. ¿Cómo te dio? Para ella saber lo que me viene. Y a todo el mundo le da diferente. A mi mamá, por ejemplo, es la insomnia. No duerme. ¿Y ella no utiliza hormonas? No, porque no tiene los otros problemas. En el caso de ella, y como yo hago con todos los pacientes, yo no, o sea, no es que le empuje las hormonas. Yo definitivamente es una arma que tengo un tubo para darle a mis pacientes, pero no es todos. O sea, hay pacientes que no están bien. Y hay pacientes que no las quieren. Y no las quieren, yo sé. Pero uno de los síntomas es no dormir. O sea, ese despertarse cada 2 horas, y es pacientes que tienen ese síntoma que les afecta a ellas, empezar a utilizar un poco de estrógeno con progesterona, y en un periodo de 3 semanas están durmiendo como bebés. Definitivamente, inclusive la progesterona. Yo les digo siempre que la progesterona tienen que tomarla por la noche porque tiene un efecto sedante. Si has usado colágeno esperando efectos anti-envejecimiento, es probable que no hayas notado ningún cambio. La mayoría de colágenos pueden ayudarte a reducir el dolor o al crecimiento de las uñas y hacerlas más fuertes. Allí, el tamaño de la molécula de colágeno no importa porque los fibroblastos de esas áreas las absorben. Sin embargo, cuando estamos hablando de activar la producción de la piel porque queremos estar más jóvenes, necesitamos moléculas mucho más pequeñas. Mira, el colágeno, una vez lo consumimos, tiene que pasar del intestino a la sangre, donde se transporta. Ahí tiene que empezar a cruzar capas de piel hasta llegar a la dermis, donde se encuentran los fibroblastos, que son lo que producen tu propio colágeno. Estimular los fibroblastos de la dermis activa la producción de tu propio cuerpo. Eso es lo que ocurría cuando tú tenías 20 años, y con los años los fibroblastos pierden esa habilidad porque no están estimulados. Por eso he creado Silk Collagen, el primer colágeno activado con extractos de seda. Sus moléculas son tan pequeñas que logran estimular los fibroblastos de la piel, creando una tez más luminosa, líneas más finas y una piel más firmes, con efectos notables en 30 días. Prueba Silk Collagen, visita vitatienda.com o vitatiendaeuropa.com. Entra el código Cómo Curar y recibe un 10% de descuento en tu primera compra. Además de esas, de entender que las hormonas sí pueden beneficiar a la mayoría de las personas, ¿qué tipo de opciones hay? Porque a veces las personas no saben. Sí. ¿Es una inyección? ¿Qué es? Sí, muy buena pregunta. Muy buena pregunta, porque yo siempre lo divido en mi consejería con los pacientes. Están lo natural y lo hormonal. En lo natural hay un montón de suplementos. Suplementos que que tienen un componente de estrógeno naturalmente, pero son naturales.
Y en el aspecto hormonal están las bioidenticals que vienen de plantas o las que vienen, por ejemplo, la Premarin, viene de la orina del caballo. Entonces las otras bioidenticals están en cremas, estrogel, es el crema, o sea, te pones una crema de estrógeno en la piel, un pump todos los días. Está el Mini Veil Patch, vienen en parches, para la conveniencia de ponerte un parche, te lo pones 2 veces a la semana más o menos. Están las inyecciones de testosterona. ¿Cuánta cantidad de testosterona generalmente recomiendas en inyección? Eso de inyección, yo personalmente no hago las inyecciones. Están disponibles, tendría que buscarlo, pero yo más bien hago la crema de testosterona, que la hay también. Se ponen los inner thigh. ¿Cuántos miligramos generalmente? 1 miligramo. 1 miligramo por día. 1 miligramo cuando te lo pones en los thighs 2 veces a la semana. Ok. Y lo que más yo uso ahora en mi práctica por la conveniencia de que es basado en tus laboratorios son los pellets. ¿Y qué es un pellet? Un pellet es, bueno, viene así, es una, no sé cómo describirlo, pero es más bien como se parecen a las comiditas de los conejitos que lucen como pellets y están compuestos de estrógeno y testosterona. Son 2 peles, o sea, un pele de estrógeno, un pele de testosterona. No hay peles de progesterona. ¿Por qué? Muy buena pregunta. No sé, pero yo sí sé que cuando la paciente tiene el útero y le pongo peles de estrógeno, le tengo que suplementar con progesterona oral, una pastilla que le doy por lo general 200 miligramos todas las noches. Esa sí la tiene que tomar todos los días, siempre y cuando estén los pellets. Los pellets, la conveniencia que tiene es que es basado en tus exámenes de sangre, eso es como individualizado para ti, no es como los otros que es lo mismo para todas. Y por eso me gusta mucho, o sea, lo uso y he notado muchos cambios con mis pacientes. El estrógeno y la testosterona es basado en los laboratorios, se ponen bajo la piel un procedimiento 1 minuto en la oficina, o sea, se pone un poquito de anestesia local, se implanta bajo la piel, se pone un Steri-Strip y te puedo durar, yo tengo pacientes porque no está cubierto por el seguro, esto tienen que pagar cash, y yo tengo pacientes que les dura hasta 6 meses. Eso tienes la conveniencia de no tener que ponerte la cremita. Es muy caro porque yo creo que mucha gente a veces... $450. El precio honestamente varía porque mucha gente lo está haciendo. Claro. Que ahí fue donde yo como ginecostetra dije, pero espérate, hay un montón de proveedores poniéndolo. Tienen una complicación que el paciente tiene sangrado, terminan viendo al ginecólogo. Y yo digo, espérate, ¿cómo si yo estoy lidiando con las complicaciones? No puedo ayudar a mis pacientes a proveerlo y es precisamente por eso que lo empecé a hacer hace como 4 años. Empecé a hacerlo y he visto, vaya, un cambio increíble en los pacientes. Lo que sí diría que uno de los downside o lo menos que le gusta a mis pacientes de los pellets es que una vez que están puestos, no lo puedes quitar. ¿Y se disuelven? Sí, se disuelven bajo la piel. A veces hay pacientes que como se le han salido si no siguen las instrucciones y se ponen a hacer ejercicio, tienes que, por los 3 días que está el Steri-Strip, no debes hacer ejercicio para evitar de que se te salga. Porque es justo bajo la piel, no es en el músculo, es en la parte grasa, se pone en la parte aquí, arriba del glúteo, o se puede poner en el abdomen, pero yo lo pongo arriba del glúteo, solo les digo que no hagan ejercicio. Y una vez que está, bueno, obviamente no puedes quitar el efecto. Ese ahí es donde están muchos pacientes que no les gusta. Eso, los que cogen los pellets son los que ya han estado en hormonas, necesitan un poco más, o necesitan, doctora, se me olvida, o no quiero esto, entonces quiero algo más que ya yo sé cómo me va, yo me sigo tomando la progesterona, hágame algo más long term. Y eso es donde lo hacemos. Y el sangrado, cuando da el sangrado es una de las causas más comunes por lo que los pacientes puede que lo dejan, pero ahí es donde viene la información del ginecólogo. La expectativa de decirle, mira, puede que sangres, pero todo sangrado no quiere decir cáncer, como nos entrenan. Por eso es que yo hago los ultrasonidos, hago inclusive biopsias, y es precisamente el sangrado es por culpa de que ese útero ya no tiene las hormonas, le estás proveyendo más hormona, que es el estrógeno, se engruesa un poco, ahí es donde viene el tomarte la progesterona para que te lo mantenga finito y ya. Pero a veces, despite that, aparte de estar tomando la progesterona, sangran. No estamos hablando de un periodo de sangrado, pero es sangre. Y ya tú sabes, ahí es donde viene de nuevo el tabú y el miedo al cáncer. Y ahí es donde viene nosotros que le tenemos que decir, no te preocupes, te hacemos la biopsia. Y de todas las biopsias que yo he hecho,
ninguna ha tenido cáncer. O sea que la mujer que decida utilizar hormonas no tiene que asustarse si de repente ha estado 3 años sin periodo y tiene un pequeño sangrado. Correcto. ¿Qué puede ocurrir? Correcto. Inclusive yo se los digo para que ya lo esperen. Y yo pienso que ahí es donde viene la educación del proveedor con el paciente. Claro. Yo pienso que mientras más tú lo eduques, le digas qué esperar, es como todo. Dime cómo se siente una paciente que sale embarazada y viene a la oficina. Viene con 1000 preguntas, viene con 1000 sustos. El momento que el baby no se mueva, ahí es donde viene el susto, pero ahí es donde viene el doctor y le dice, mira, yo pienso que para cada problema una solución. Y es reconocerlo y actuar. Y yo pienso que la menopausia es uno de esos. No es un problema, es un proceso natural, pero necesita ayuda. Uh-huh. Y es con las hormonas. Y lo bonito es que todas vamos a llegar a la menopausia. Eso es garantizado. Todas vamos a rebasar la menopausia, pero no hace falta que suframos durante ese periodo. O sea, los cambios van a empezar dependiendo de cada mujer. A partir de los 40 las cosas cambian. Tanto si es una redistribución de grasa, pero ¿por qué es que el cuerpo empieza a redistribuir la grasa? ¿Cuál es la función del estrógeno? Aquí es donde yo pienso que está el problema. A medida que nosotros pasamos que el estrógeno disminuye, la sensibilidad de la insulina, del azúcar a la insulina disminuye un montón. Nosotros estamos propensas a tener una resistencia a la insulina. O sea, no vamos a metabolizar el azúcar de la misma manera. La insulina, algo simple, es una hormona que hace que el azúcar vaya del sistema vascular adentro de las células. Si esa deficiencia está ahí, ¿qué hace? El azúcar no entra a las células. ¿Dónde se queda? Se deposita en la grasa, en los ojos y vienen todos los problemas de la diabetes. Que yo siempre digo, la diabetes es como un silent killer que te va matando en silencio. Y así yo pienso que esa es una de las cosas que también pasa con la menopausia, porque es el domino effect que te decía. Baja el estrógeno, incrementa la resistencia a la insulina, ya no estás metabolizando el azúcar diferente y ahí vienen todas las consecuencias que vienen con eso. O sea que de hecho, si lo entendemos bien, el estrógeno es una hormona, como tú mencionaste, tenemos receptores en todo el cuerpo. Y es algo que la gente no se hace la idea de lo importante que es. Definitivamente. Y hablamos de tratamientos antiedad. Yo opino que no hay tratamiento antiedad más beneficioso que utilizar estrógeno. Yo pienso que sí. Porque los receptores de la piel, enseguida la piel se hace más seca, menos luminosa, y por eso vemos que una mujer puede envejecer prematuramente rápido en el momento en el que ya entra en ese periodo donde hay declive de hormonas, y hay algunas mujeres que ese declive empieza súper temprano. ¿Cuál es la menopausia más temprana que tú has tratado? Bueno, tengo una paciente el otro día que desafortunadamente 30 años y no había tenido baby, tuvo que usar los huevitos de su hermana. Uno piensa tener hijos hoy en día, déjame decirte, yo tengo pacientes de 50 años embarazadas, pero son huevitos donados. Estamos esperando más y más y más tiempo para tener babies, que yo pienso que estamos haciendo una consecuencia de la mujer antes, se quedaba en la casa, tenía bebé y más nada. Hoy en día hacemos todo eso, más somos profesionales. Y yo pienso que ahí es donde también es importante que esta mujer que me está oyendo ahí en la audiencia y no tiene babies y ya tiene 30 años, yo diría, no te demores mucho, porque ese huevito biológico, o sea, ese reloj biológico que yo le llamo a los huevitos de nosotros, puede que no espere. Y tú no vienes con una edad determinada de cuándo va a empezar eso a bajar. Y está como, nadie sabe. Y yo diría que a los 30 ha sido la más temprana, porque ella desafortunadamente con no tener los huevitos vinieron todos sus síntomas. Los calores, una menopausia en una muchacha joven. Sabemos que es poco común. Bien, es poco común. Yo te diría que no es la mayoría. A no ser que sea una menopausia quirúrgica que alguien ha tenido. O sí, inducida por quitar los ovarios definitivamente. Que eso es otra. Esa es otra que hay que hablar. ¿Qué es lo que pasa cuando...? Eso es otro que hay que hablar. Yo tengo muchos pacientes, inclusive hace un año tuve una paciente con su mami con cáncer de ovario. Vino a mi oficina, le hizo un ultrasonido y tenía un quiste. Es increíble el estrés psicológico que ella pasó cuando yo le dije que tenía un quiste en un ovario. Ella se vio con cáncer.
mi mamá lo tuvo, esto tiene que ser, doctora, no puede ser. Le dije, tranquila. Ella quería cirugía. Le dije, mira, hoy en día hay ciertas cosas que se pueden hacer, tanto... Le repetí el ultrasonido en 6 semanas, porque obviamente a mí me gusta escucharla. Son miedos lógicos que hay del cáncer. El cáncer es increíble, que nos asusta a todos. Le repetí el ultrasonido, creció un poquitico el quiste, le hice un examen de sangre que hay, que se llama el OVA1, que es un examen que existe que cuando la mujer tiene una masa en el ovario, se puede hacer, y esto detecta marcadores en la sangre que te pueden dar un riesgo de cáncer. No te va a decir si tienes cáncer o no, pero te va a dar un número, y basado en el número vas a entrar en una categoría de high, low or medium risk de cáncer de ovario. Porque lo más triste o lo que asusta más a la comunidad, mis pacientes, es que para detectar el cáncer de cuello del útero tenemos el Papá Nicolau, el HPV. Tenemos para el cáncer de colon la colonoscopía, para el cáncer de mama la mamografía, para el cáncer de útero pues hacemos una biopsia. ¿Y qué hacemos para el cáncer de ovario? No existe. Y es ahí yo pienso, ¿por qué también tanto miedo a las hormonas? Porque, doctor, y si me causa cáncer de ovario, ¿cómo usted me lo va a chequear? Bueno, es verdad. No tenemos esa manera de hacer el screening, de detectarlo antes de tiempo. Pero existen los ultrasonidos, existe este examen que te digo del OVA1. ¿Cuál es el proceso del OVA1? Un examen de sangre. Y te da un riesgo. Un número, te chequea el CA125, que seguro que mucha gente sabe de esto. El CA125 es un marcador en la sangre que está asociado con, o sea, si está elevado, hay un alto riesgo de que sea cáncer esa masa del ovario. Sí, CA125. CA125. Está el CEA y hay otros más que se chequean en la sangre, y eso combinado te da un riesgo de cáncer combinado con el ultrasonido. A ella yo se lo hice y salió bajo riesgo. Pero como todo examen que no es exacto, porque no le estamos haciendo una biopsia al ovario, no le podía decir 100% que esa masa no era cáncer. Seguimos y lo repetimos de nuevo, y seguía el quiste ahí. Hay características sonográficas del ultrasonido que nos dicen si el quiste puede ser benigno o maligno, porque si es complejo no es bueno, si es simple tiende que sea solamente líquido, si tiene combinación de líquido con sólido, eso por lo general no es bueno. La vascularidad incrementada te incrementa los riesgos de que sea algo malo, pues eso es el cáncer. Una división rápida de las células, ¿no? Y bueno, utilizamos eso para no cansarte. El tema, le hacemos el ultrasonido, bueno, quiere quitarse los ovarios. Y le digo, ¿estás segura? 40 años. Yo estaba bien hesitant porque, o sea, yo no quería hacérselo por el hecho de que ya yo estaba usando todas mis técnicas para decirle, mira, el ultrasonido muestra esto, el examen de sangre, pero fue tanta la ansiedad que le causó que terminamos en el salón. Terminamos en el salón, o inclusive le hice el examen genético, ¿sabes? De los exámenes genéticos que tenemos que se llama Empower. Empower es un examen de sangre donde te chequean no solo el BRCA1, porque todo el mundo me dice el BRCA1 o el BRCA2, pero hay una serie de otros marcadores genéticos que te predisponen al cáncer, y no tan solo al cáncer ginecológico, sino al cáncer de colon, de mama, de úteros, de ovarios, de páncreas, y todo eso se hace en un examen de sangre. Yo inclusive le hice eso y salió negativo, pero ella quería quitarse los ovarios. Terminamos haciendo la cirugía, y yo pienso que el punto que quiero dar es que una vez que se induce la menopausia quirúrgica, como este caso, al quitarle los ovarios, ella entra en este proceso de menopausia un poco drástico, porque al menos sí, a nosotros como que nos pasa drástico un día al otro, pero yo pienso que al tener los ovarios ahí todavía como que segregan su poquito. Esto es bien drástico, un día tienes ovarios, otro día no tienes, y pues ya se acabó. Hay otros recursos de estrógeno, como en las células de la grasa, se convierte el aromatase, se incrementa el estrógeno porque la conversión hormonal, pero la principal recurso de hormonas, bueno, es los ovarios. Y no quiso suplementarse con estrógeno por su miedo del cáncer. Yo pienso que ahí es muy importante entonces que el doctor... Yo sé exactamente a mi paciente y se me fue de la práctica, se me mudó. No he podido seguir el seguimiento, pero le dije, me tienes que llamar y pues quiero saber cómo tú estás. Los ovarios estaban bien. Que tú sabes, algo como que tú no le quieres dar la buena noticia, obviamente. Yo estaba contenta de darle la buena noticia, que le dije, viste, te lo dije, esto era simplemente un quiste. Pero a ella le causó tanta tranquilidad psicológica. Ella me dice, doctora, ahora puedo dormir.
y puedo saber que no voy a morir igual que mi mamá. La mamá había tenido cáncer de ovario. Y había muerto. Es difícil, ¿no? Es difícil porque en esos casos nosotros, o sea, el trabajo de cualquier especialista es escuchar y ceder. Y proveer y dar, como le decimos, el educated consent, el informed consent. Uh-huh. Eso es bien importante, de que el paciente haga una decisión, te dé un consentimiento, pero que esté informado. ¿Tú crees que ese informed consent existe detallado para mucha gente? No sé, porque a veces yo me siento como que, no sé, como que nosotros podemos hasta manipular hasta cierto punto lo que queremos que nos digan. Me parece que es que nosotros como profesión me siento que hemos sido manipuladas con lo del WHI, ¿no? Uh-huh. Como que nos dan una información y entonces ya por el miedo, entonces no lo hacemos porque ellos dijeron. Y entonces si pasa algo, bueno, la evidencia está ahí y te dice, bueno, ese es el riesgo. Y es como que hoy en día me da cosa porque, bueno, tengo que hacer que mis pacientes firman un consentimiento. Un consentimiento cuando le doy las hormonas, de que saben que se están poniendo hormonas sabiendo que te puede incrementar el riesgo de cáncer de ovario, de mamas y de útero. Y tendríamos que poner en un 0.08 por 1000. Sí. Porque pero yo lo entiendo, porque el motivo, la motivación que hubo con ese estudio, la verdad es que no, hasta el día de hoy es desconocida. Se desconoce exactamente. Yo he escuchado entrevistas incluso con los médicos que eran parte del estudio. Fue algo anormal lo que ocurrió allí. La motivación, la verdad, a veces no se sabe de lo que ocurre, por qué ocurre, pero lo bonito es que ahora, 20 y tantos años después, estamos hablando de eso, y que el hecho de que nuestras madres tuvieron que sufrir no significa que el resto del mundo tenga que seguir sufriendo. 100%. Pues Ingrid, ha sido un placer tenerte aquí. El placer es mío. Nos has ayudado mucho a entender que el riesgo de usar hormonas no es un riesgo apreciable, los beneficios son muchos más. Y vamos a dejar toda tu información para que las personas... Estás aquí en Miami, ¿verdad? O sea que... Sí, claro. ¿Dónde aquí, está tu clínica? I'm at your cervix. I'm at your cervix, I like that. Que no sé cómo traducirlo en español. Estoy a su servicio, pero es que entonces el servicio al cuello del útero no es servicio, sino posible en inglés. Mi oficina está aquí en Kendall y hago los partos, las cirugías y eso en el Baptist Hospital. Y se nota que amas lo que haces y que eres una doctora muy entregada. Ay, así gracias. Y tú igual, me fascina que tú puedas ser la voz de todos nosotros. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Si eres nueva a este canal, te invito a que te suscribas. Cuando te suscribes, no solamente me ayudas a poder alcanzar a más personas, sino que me estás diciendo al hacer eso que mi labor que hago informativa, comunicadora sin fines de lucro, sí te importa y que quieres que siga realizándola y que siga trayendo a invitados y a invitadas de calidad que nos ayuden a resolver problemas con alternativas a la medicina convencional y con soluciones basadas en ciencia que nos puedan ayudar. Espero que puedas suscribirte, que me ayudes a compartir y nos vamos a ver en el próximo episodio. Gracias.